comentarle varias cosas. Primero, el día de mañana el Consejo Directivo de COSESAN estará reunido con el señor ministro Alejandro Gaviria, con el señor Superintendente Nacional de Salud, el doctor Norman Julio Muñoz, e igualmente hemos logrado un acuerdo con la doctora Marta Lucía Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud. En estas reuniones trataremos un tema, los temas que ustedes han comentado en el chat de COSESAN. En estas reuniones hablaremos también de las diferentes dificultades que tenemos. Entre eso, trataremos el cargue del Plan Territorial de Salud, que ha sido un dolor de cabeza para todos ustedes. Llevamos más de mes y medio tratando de cargarlo en la plataforma SISPRO del Ministerio, la cual ha fallado en forma repetida, ha estado intermitente, y ustedes les ha tocado repetir el trabajo múltiples veces. Todo lo que se han comentado a través del chat, de que ya en la actividad 14 se desbloquea, que se salen de la página y cuando vuelven a entrar ya no está cargado lo que habían hecho durante 8 o 10 horas, porque yo he estado siguiendo todo eso, todo lo comentaremos también. Ustedes se dieron cuenta que el día 30 de junio logramos con el Ministerio de Salud que aplazáramos el plazo del cargue, lo pagamos para el 30 de julio. Y también dieron cuenta que el día 29 de julio, el viernes pasado, tocó volver a decirles a ustedes que tranquilos, que se relajaran, que iba a estar permanentemente abierta la plataforma hasta que logren cargarlo. Muchos han logrado ya el premio mayor, lo han cargado. Otros todavía los veo penar, los veo quejarse y lamentarse. A veces escucho en el WhatsApp comunicaciones de 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, trasnochándose tratando de cargar la maldita plataforma. Pero lo que he visto y puedo dar fe ante el ministerio es el interés de ustedes, la permanente disponibilidad para intentar cargar esto. Recuerden entonces que esto es una preocupación nuestra. También les comento que con el Instituto Nacional de Salud, el día de hoy, la doctora Marta Lucía Ospina, llegamos a un acuerdo. Vamos a montar un curso básico de vigilancia epidemiológica con el instituto, el cual va a ser semipresencial. O sea, vamos a tener un tiempo vía web y una práctica allá en el terreno, unos foros regionales, porque tiene que ser presencial, de aproximadamente 4 o 5 días. De eso luego les daré más detalles. Igualmente, con la doctora Ospina hemos acordado mantener una permanente iteración para lo que es la vigilancia, para que el Sevigila funcione efectivamente. Otra pregunta esta semana ha sido ¿en qué contrato los recursos de gestión local de la salud? Denme 8 días completos para orientarlos. Recuerden, los recursos de gestión local de la salud es un logro que tuvimos en el año 2015, en los cuales un porcentaje de SGP era para fortalecer la dirección local de salud. Recuerden eso, fortalecer la dirección local de salud. Hay que contratar recursos humanos para que hagamos vigilancia, para que vigilemos que las redes de servicios de la EPS estén disponibles, para que vigilemos que la atención de la gente se dé continuamente, para que busquemos y hagamos búsqueda de campo cuando hay una enfermedad de vigilancia epidemiológica. Para eso es, para que ustedes tengan a veces algunas herramientas, pero evitemos confundir el PIC, que es un porcentaje que se contrata con el hospital. Bueno, entonces, avisos, personas conectadas, 96 municipios, porque muchos de ustedes están, entonces, hay una en cada uno, dos, entonces, vamos al inicio, aseguramiento, afiliación, salud, decreto de 2015, y Gilberto Torres es un hombre de salud, creo que lleva
quiere decir mucho ya. El doctor ha estado siempre en el tema de aseguramiento, dirigente con ARS hace muchos años, luego con la 1122 NPS, luego hizo parte de una unidad legislativa en el Congreso de la República, allí estuvo haciendo sus pinos como legislador, trabajó en el tema de salud, era su fuerte, y ahora está nuevamente con la Dirección de Seguridad en Salud. Director de Seguridad en Salud, el doctor José Luis Ortiz, que no está en el momento, posiblemente llega más tarde. Al doctor Gilberto Torres también lo acompaña otra experta de larga trayectoria en esta líder del aseguramiento, la doctora Mariela Barrera. La Mariela Barrera conoce bastante a profundidad estos procesos. Con el doctor Gilberto y la doctora Mariela, el planteamiento es muy sencillo. Ellos vamos a darles para que hagan su saludo de siempre y luego hará la presentación compartiendo la pizarra sobre el decreto 2353. En ese momento, en la pizarra, él les pondrá y al final recuerden, haremos preguntas. Durante todo el tiempo poner preguntas en el chat. Iré tomando las preguntas, pero también podremos hacerlo levantando la mano. Recuerden, levantando la mano, yo les doy el audio para que ustedes puedan realmente hacer sus interrogantes. Esperamos que hoy, con el par de profesionales que nos acompañan, que son conocedores de la gestión en aseguramiento, podamos resolver muchas dudas municipales. Entonces, el doctor Gilberto Torres y la doctora Mariela Barrera. Doctor Gilberto, bienvenido a la actividad de CONESAN, la salud municipal como gestores del bienestar. Bienvenido. Gracias, doctor Ricón. Pues muy complacido de poder compartir con ustedes esta tarde. Como mencionaba el doctor Rincón, queremos socializar con ustedes y atender las inquietudes que puedan existir respecto del decreto de afiliación, al decreto 2353, que como ustedes conocen, se expidió a finales del año anterior y que pues ya se ha venido implementando en el país. Pues igual me acompaña la doctora Mariela Barrera, que también nos colaborará en el desarrollo del evento. Doctora Mariela, bienvenida. Muchas gracias, doctor Rincón. También muy complacida de poder aclarar las dudas que los municipios y específicamente ustedes que están participando en la videoconferencia tengan alrededor de la implementación del decreto 2353 y de la utilización del formulario único de afiliación y reporte de novedades para obligatorio desde la expedición de este decreto para todos los afiliados. Entonces también si tienen dudas al respecto, pues trataremos de dar respuesta y aclaración a la mayoría de ellas. Muchas gracias. Bueno, entonces, a partir de este momento voy a compartir la pizarra para que el doctor Gilberto y la doctora Mariela puedan hacer su ponencia. Bueno, muchas gracias. Antes, permítame también mencionar que el Ministerio de Salud, pues, con el propósito de dar a conocer y de socializar este decreto, viene realizando una serie de videoconferencias con las entidades territoriales. Quizá este escenario ya lo hemos compartido con algunos de ustedes. Hemos realizado ya 4 videoconferencias, una de carácter nacional y 3 de carácter regional, en el cual hemos pues, compartido los aspectos básicos del decreto de afiliación, la resolución 974 que tiene que ver con el formulario de afiliación y novedades. Por tanto, quizá para muchos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de participar, pues ya es familiar en los aspectos que vamos a tratar. Partamos entonces de mencionar que este decreto de afiliación, que como se mencionó es el 2353, el 3 de diciembre del 2015, se incorporó en el decreto 780, que como ustedes sabrán es el decreto único del sector salud. Entonces se encuentra incorporado el decreto 2353 dentro de ese decreto que hemos señalado, el decreto 780 del año 2016, en el libro 2, parte 1.
Sí, 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 tranquilo. Voy a darle cámara aquí, mientras tanto, porque... Mientras hacemos aquí un pequeño ajuste para que ustedes puedan ver la presentación, No, pues... está viendo esto. Ah, bueno, perfecto. Sí, Gaby. Dale super. Bueno, mencionar entonces que el decreto de afiliación es sin duda un importante avance en la protección del entra en el marco de la ley estatutaria en salud, la cual incorpora una serie de medidas para la continuidad y la protección de no me dejan avanzar acá. No sé por qué eso ahí, ahí, ¿listo? ¿Ese? Pero para que me deje completar la... Ah, para quitarle esto. No es que esté contento, es que es el control. No, porque aquí no. Ahí. Sí, ahí. Listo. Este decreto, digamos que sus principales características son las siguientes. Ya todo esto está establecido en las normas anteriores, en la misma ley 100, pero de todas formas el decreto se ocupa de señalar claramente que la afiliación al sistema se hará por una única vez y solo se producirá la desafiliación por fallecimiento del afiliado. Con alguna frecuencia encuentra unos reportes que indican que la persona sale del sistema, que hubo una desafiliación. No, la única razón por la cual se desafilia a una persona es por fallecimiento. Otro aspecto que señala de manera importante este decreto es que se crea el sistema de afiliación transaccional, que más adelante lo veremos, es un importante avance dentro del sistema porque permitirá que todas las transacciones que se realicen dentro del mismo se efectúen en tiempo real a través de una plataforma que permita que los usuarios realicen directamente las gestiones dentro del mismo. ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza? Ah, ya. Y el teclado. Ah, listo. Bueno, el decreto tiene también como característica que ratifica los deberes de los afiliados referente a las actuaciones de los mismos dentro del sistema. Y todas las actuaciones, por tanto, se entienden de buena fe que el afiliado actúa dentro del mismo, pues cumpliendo con los principios básicos que garanticen que la información que se suministra sea una información que permita de una manera suficiente, clara y oportuna la identificación de las personas dentro del sistema. Igual, pues entiende que es de buena fe la información que se reporte respecto a su estado de salud, en cuanto a sus ingresos para efectos del pago de aportes, de los copagos y cuotas moderadoras. Otro aspecto importante es que el sistema de afiliación transaccional y el sistema como tal deben garantizar que la persona se encuentre plenamente identificada en el mismo. Por tanto, los datos básicos que vamos a tener dentro de la plataforma y dentro de la base de datos de afiliados, pues se encargarán de temas como los que hemos venido manejando en cuanto a los apellidos, los nombres, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de identificación, y esta es la información básica que se comparará contra tablas de referencia que tiene el sistema, llámese información de la registraduría, de regímenes de excepción y demás, que permitirán identificar de manera única
y plena al afiliado dentro del sistema. Valga aquí la oportunidad de señalar que parte de los problemas que hoy día se presentan con la afiliación y que básicamente que la calidad de la información con la cual se capturó y se registró dentro de la base de datos no es la mejor, lo cual ha generado que muchas veces esta información, al compararse con tablas de referencia como la registraduría, se presenten inconsistencias que hacen que efectivamente una persona pueda aparecer más de una vez porque tenga un tipo de documento que no corresponda o que de acuerdo con su edad, por ejemplo, esté registrado en el sistema con un tipo de documento de identificación, por ejemplo, una persona de más de 18 años que aún aparezca con tarjeta de identidad o por registro civil de nacimiento. ¿Me paso ahí? No, toca desde allá. Pues. Igualmente, el decreto señala con claridad algunas prohibiciones o algunas prácticas que se consideran como no autorizadas dentro del sistema y que pues por tanto deben ser de cuidado y observación por parte de los actores. Primero, las EPS no pueden negar la inscripción de ninguna persona por condiciones. A ver si les rogamos nos excusen, tenemos algunas dificultades aquí de índole técnico, pero estamos tratando de avanzar en las reglas. Sí, Aquí no me deja. pero no se puede cerrar eso. Présteme el mouse. Entonces les decía que no está permitido que se realice la negación de la inscripción de un ciudadano por razones de edad, de estado previo, actual o potencial de salud o de utilización de servicios, o que las EPS o las mismas entidades territoriales promuevan el traslado de los afiliados. Tampoco, y se considera como una práctica no autorizada, la adulteración o el uso indebido de las bases de datos de afiliados, y en este caso, si es un llamado particular a las entidades territoriales a que se dé el mejor uso a la información que se tiene en estas bases de datos, puesto que su uso único y exclusivo tiene que ver con registro y el reporte y la consulta de las afiliaciones y de las novedades de los afiliados dentro del sistema. No es permitido pues el uso de otro tipo de actividades diferentes a las señaladas. El decreto de afiliación tiene algunas innovaciones que queremos destacar. En primer lugar, se plantea un aspecto que es bien importante, y es que todos los afiliados, indistintamente se trata del régimen subsidiado o régimen contributivo, acceden al paquete completo de beneficios a partir de la fecha de afiliación o de la fecha en que se haga efectivo el traslado, y no solo urgencias como venía ocurriendo anteriormente. Recuerden ustedes que en el caso de los afiliados al régimen contributivo, el primer mes solamente se atendían las urgencias y a partir de el siguiente mes se atendía el plan obligatorio de salud o el plan de beneficios de manera completa. Hoy, con este decreto, se posibilita que todos los afiliados, a partir del momento en que se realice la afiliación, tienen acceso al plan de beneficios completo. Otro aspecto importante es que se amplía los beneficiarios del núcleo familiar, y esto está también acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el cual señalamos entonces que ya ustedes recordarán que anteriormente los afiliados beneficiarios eran aquellos, en el caso de los hijos, que tuviesen hasta 18 años de edad. Hoy día se amplió este rango hasta los 25 años de edad, siempre y cuando dependan económicamente del afiliado cotizante y que pues dependan básicamente de él, aunque no sean necesariamente estudiantes. Ustedes recordarán que anteriormente se planteaba que debían ser estudiantes de tiempo completo y debía haber una certificación. Hoy día se amplió simplemente hasta los 25 años de edad los hijos que dependan económicamente del afiliado. Igualmente, el núcleo familiar se amplió a los nietos, a los menores de edad que se encuentren en custodia legal, y entonces ahí hablamos de los niños que por alguna situación queden a cargo de uno de los cotizantes y se encuentre pues se haya surtido todo el proceso
de legalización del cual se haya asignado la custodia del menor. También los menores de 25 años o de cualquier edad que presenten incapacidad permanente, que este es un aspecto que ya lo había señalado en la norma igualmente en las anteriores leyes, como la 1122 y la 1438 y la ley 100, y en particular pues aquí lo que se amplía el rango entonces hasta los 25 o a cualquier edad. Y también el decreto amplía el aspecto relacionado con el afiliado adicional. Y ustedes recordarán que también este mecanismo existía, simplemente que se hace extensivo hasta el 4 grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Y ustedes, quizá quienes han estado viendo la información referente al costo de la afiliación de esta persona adicional, en ese momento el monto, precisamente en virtud del decreto, ha bajado. Ya hoy día poder afiliar a un, o tener dentro de su núcleo familiar a un afiliado adicional no resulta tan costoso como lo estaba anteriormente. Este valor ha bajado y usted lo puede observar en la página del Ministerio, en la página de las EPS. Igual se debe considerar como una innovación que también estaba establecido, pero que se ha querido resaltar en el decreto, es que todo recién nacido quedará afiliado al sistema desde su nacimiento. Y a partir de ese momento se reconoce el valor de la UPC, quedando inscrito en la EPS donde se encuentre inscrita la madre. Igualmente, si la madre ha ejercido movilidad, quedará inscrito en la EPS donde se encuentre inscrita la madre del menor. Igualmente el decreto establece una serie de reglas para garantizar la inscripción, aun cuando los padres no estén inscritos en una EPS. Entonces todos los menores, tratándose de una población especial que tiene pues una garantía por parte del Estado, tanto los menores como las gestantes tienen una protección especial, y en este caso pues se posibilitan una serie de reglas y de normas que garanticen que estos menores de edad sean inscritos aunque los padres no se encuentren afiliados. Igual pues señala una serie de normas respecto de la afiliación del recién nacido en un parte, cuando se trata de parto no institucional, con lo cual pues se establece también una serie de mecanismos a través del registro del nacido vivo, a efectos de que se realice la afiliación y posteriormente el aporte del registro civil. Tiene un plazo hasta 3 meses para hacerlo, pero igual aquí el llamado que hacemos importante es, uno, a garantizar que todos los niños que nazcan se afilien. De hecho, la norma dice que quedan inscritos en la EPS y la afiliación se realiza a partir del nacimiento, pero se requiere que se adjunten unos documentos que permitan, digamos, legalizar esa afiliación. En el caso de los menores de edad, pues es el registro civil el documento válido para efectos de hacer la afiliación, pero entre tanto se anexa este documento, con el certificado de nacido vivo se puede proceder. En el caso pues, de que se presenten situaciones en las cuales no se dé el registro civil de nacimiento de los niños, que los padres no actúen conforme lo que establecen las normas, y es garantizar ese derecho que tienen los menores de edad a tener una identificación en el territorio nacional, la entidad territorial debe promover ante la Superintendencia de Notariado y Registro el registro de estos menores de edad, y en los casos en que ya sea una situación reiterada o que no se presente una respuesta favorable, denunciar ante el ICBF y las comisarías de familia. Otra innovación que presenta el decreto es que la licencia de maternidad se reconocerá y pagará proporcionalmente al número de días cotizados frente al periodo real de gestación. Y ustedes recordarán también que la licencia de maternidad, para que se tuviese derecho a ella, debió haberse cotizado por el tiempo completo de la gestación. En este momento lo que se plantea a través de este decreto es que la licencia se reconoce de manera proporcional de acuerdo con el número de días cotizados. Otro aspecto importante es que el término mínimo de permanencia para el traslado no exige que ésta sea interrumpida. Ustedes recordarán que siempre se ha hablado que las personas dentro del sistema deben permanecer mínimo 1 año para que se produzca su traslado. El decreto habla de 360 días continuos o discontinuos, y una vez que se cumpla con ese requisito y con otros que veremos más adelante, puede solicitarse el traslado de la persona
dentro del sistema a otra EPS y solo se exige respecto del cotizante. En algunas ocasiones se negaba el traslado de una persona porque uno de los miembros del grupo familiar, llámese uno de los beneficiarios, podía tener una afiliación que no cumplía con el término mínimo del año y se negaba la afiliación del grupo familiar completo. En ese momento, el traslado, como se ha señalado, se realiza cumpliendo con ese requisito de los 360 días continuos o discontinuos y se predica respecto del cotizante únicamente. El decreto de afiliación también trae como novedad que simplifica las condiciones para el traslado dentro de las EPS. Y como lo veremos más adelante, también el sistema de afiliación transaccional va a ser mucho más expedito este proceso y va a facilitar que las personas puedan hacer uso de ese derecho que tiene consagradas las normas respecto de la libre escogencia de EPS. Igualmente, pues el decreto tiene como innovación que señala algunos aspectos relacionados con la efectividad del traslado, a partir de cuándo se pueden realizar, y señala la afiliación oficiosa de beneficiarios. Y este caso particular es, o se da cuando algunos cotizantes se rehúsan a afiliar a los miembros de su grupo familiar y la persona puede, a través de mecanismos legales establecidos, solicitar que, demostrando que parte del grupo familiar, sea afiliado dentro del grupo familiar. Igualmente se presenta como novedad la afiliación de oficio en el régimen subsidiado. Y este aspecto sí que es bien importante hoy día cuando las entidades territoriales y en general el país estamos preocupados por garantizar que la población de nuestras jurisdicciones correspondientes se encuentren afiliados al sistema. Y ustedes saben que algunas personas son renuentes a afiliarse al sistema. El decreto como tal prevé que se puede hacer una afiliación de oficio en los regímenes subsidiados siempre y cuando se den los requisitos y las condiciones y posteriormente la persona que fue objeto de esta medida pueda hacer uso de la libre elección después de 2 meses de que se haya presentado esa afiliación de oficio. Decíamos que entonces este decreto lo que hace es que desarrolla la ley estatutaria en salud respecto de la garantía de los derechos de las personas y dentro de ellos, pues, por supuesto que se encuentra la continuidad de la afiliación. Y para eso, pues, se han establecido una serie de mecanismos que han sido detallados allí y, de hecho, como lo señalamos anteriormente, son de especial protección las gestantes y los menores. Igualmente se señala que en caso de demora en el pago de los aportes al sistema, la EPS debe garantizar la atención en salud hasta por un término máximo de 12 periodos de cotización en mora y a las mujeres gestantes hasta por el periodo de gestación. Igualmente, para garantizar la continuidad de la afiliación, hay 3 elementos que se consideran que venían existiendo pero que se han detallado y que se han desarrollado con bastante claridad en el decreto. Y el primero es el periodo de protección laboral, que es un periodo al que tienen derecho todas las personas que han cotizado al sistema y que se encuentren pues cumpliendo con el requisito mínimo de si han cotizado mínimo 1 año en la EPS, tienen derecho a 1 mes de protección laboral, y si la cotización en la EPS o la afiliación en la EPS es superior a los 5 años, tienen derecho a 3 meses de protección laboral. Este es un aspecto que muchas veces, si bien la norma lo tenía previsto, no se desarrolla y no se aplica. Entonces, aquí un llamado también es a que hagamos valer este derecho de las personas a que utilicen la protección laboral, que esto aplica cuando la persona pues, obviamente ha perdido su capacidad de cotizar en el sistema o de estar vinculado con un empleador y le permite entonces tener este periodo de 1 mes o de 3 meses dependiendo de la actividad que lleven la EPS. La otra mecanismo es el mecanismo de protección al cesante, que es un mecanismo que se otorga en virtud de la ley 1636 de 2013 y que si bien no es propio del sector salud, es propio más del tema de las cajas de subsidio familiar
y es un beneficio que también tienen los afiliados que les permite que a través de las cajas de compensación se reconozcan, previo al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas en esta ley, que se garantice el pago de las cotizaciones tanto a salud como pensiones por un periodo de hasta 6 meses. Entonces fíjense que ya tenemos dos medidas que son importantes que le garantizan a la persona la continuidad dentro del sistema, aplicando el periodo de protección laboral, y sería en ese orden que lo deseable que se hiciera: periodo de protección laboral, periodo de protección al cesante, y si agotadas estas dos instancias no es posible o no se cumplen las condiciones para poder acceder a estos beneficios, se aplica entonces la movilidad. Y ya ustedes pues conocerán que la movilidad pues es un proceso que se da en el cual se cambia de régimen dentro de la misma EPS, y lo que busca pues por supuesto esta medida es garantizar que haya continuidad en la prestación de los servicios, ya que como ustedes recordarán muchas veces en ese paso de un régimen a otro pasaba algún tiempo y la persona no daba continuidad en el tratamiento que se venía realizando, lo cual generó pues muchos problemas de salud para las personas. En cuanto a la movilidad, se presentan algunas modificaciones y particularmente queremos resaltar una en la cual hemos llamado la atención, y es que el derecho que tiene la persona a realizar la movilidad es propio y por tanto no puede darse que un tercero realice la movilidad en su nombre. Quiero decir con esto que para que se produzca la movilidad tiene que haber una solicitud suscrita por el afiliado. Y aquí en esto hemos tenido algunas dificultades con la implementación de este mecanismo, por cuanto algunas entidades territoriales y los afiliados en ocasiones presentan quejas, por cuanto dicen: mire, yo resulté en otra EPS, yo nunca hice ese trámite, no sé por qué resulté en otra parte, yo no solicité la movilidad. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que lo que queremos es que con este decreto se empodere el afiliado de su condición y se empodere de ese derecho que tiene para escoger la EPS e igualmente para solicitar que se aplique la movilidad o no. Con esto vamos a limitar entonces que esas prácticas que se consideran no autorizadas pues se limiten y se terminen, y en el caso de que se lleguen a presentar, las EPS deben reintegrar las UPC recibidas por estas personas. En este momento el Ministerio está trabajando con la Superintendencia Nacional de Salud, estamos haciendo una serie de muestreos sobre la información que existe a nivel de las entidades territoriales y de las EPS en particular, para que aporten una serie de documentos que permiten demostrar que efectivamente las personas solicitaron el traslado dentro del sistema o la movilidad en el mismo, en la EPS, ya que como les señalaba, existen denuncias de que se realizaron estos procesos sin que se les hubiese consultado y ellos nunca hicieron la solicitud de movilidad o traslado. Sin embargo, están apareciendo este tipo de situaciones que han conllevado, entre otras cosas, por ejemplo, a que los hijos aparezcan en una EPS, los padres en otra, y se haya presentado una total distorsión de lo que buscaba el sistema, que era mantener los núcleos familiares pues, únicos en la misma EPS. Y como ustedes recordarán, también pues la movilidad se presenta bien sea del régimen contributivo al régimen subsidiado o del subsidiado al contributivo. Y aquí en esto pues se hicieron algunas precisiones. En el caso de la movilidad del régimen contributivo al subsidiado, esta será efectiva si el afiliado tiene derecho a la protección laboral y o al mecanismo de protección laboral, perdón, de protección al cesante, al día siguiente al vencimiento del cubrimiento de este. Entonces, una vez que se termina, que se agota el cubrimiento de este periodo de protección laboral, se puede hacer efectiva la movilidad, en el caso del contributivo, de pase del contributivo al subsidiado. Y si el afiliado no tiene derecho a la protección laboral ni a la protección al cesante, entonces esta movilidad se realiza a partir del día siguiente al vencimiento de la cobertura por el cual, o por el día o el periodo por los cuales se efectuó la última cotización. En el caso de la movilidad del régimen subsidiado al régimen contributivo, esta se hará efectiva a partir del primer día fecha de radicación en la EPS del formulario único de afiliación y registro de novedades al sistema, o del registro en el SAT cuando comience a operar. Y ahí la importancia de lo que señalábamos al iniciar esta charla con ustedes, de la resolución 974, donde se establece el formulario único de afiliación.
y pues la importancia de que también los ciudadanos y ustedes, las entidades territoriales, se empoderen de esta herramienta y les orienten a los ciudadanos cómo diligenciarla, cómo llenar cada uno de los campos de acuerdo con la necesidad que tenga, bien sea de reportar una afiliación o la novedad dentro del sistema. En cuanto a la mora, se precisan los efectos de la mora en el pago de las cotizaciones. Y ustedes recordarán que está establecido también dentro del sistema la suspensión del servicio de salud dentro del sistema, la cual no se produce de manera inmediata, sino que esta se efectúa cuando se cumplen dos condiciones: que el cotizante deje de pagar 2 meses consecutivos de aportes y que la EPS lo hubiera requerido para el pago de las mismas. En ese momento, después de 2 meses de 2 meses consecutivos de no pago del aporte, la EPS puede efectuar la suspensión del servicio de salud por ese concepto que es mora. ¿Y cuál es el efecto de la mora en los trabajadores dependientes? Dependientes, entiéndase pues aquella persona que tiene efectivamente un empleado, y cuando haya mediado el descuento por parte del trabajador dependiente y el empleador se encuentre en mora, no se podrán suspender los servicios. Esto es, casos en los cuales el empleador hace el descuento del porcentaje que le corresponde al empleado y este no hace los aportes, a pesar de que se encuentre en esta situación, no se podrán suspender los servicios y la EPS deberá garantizar la continuidad de la prestación de los mismos hasta por un término de 12 meses, no solamente al trabajador, sino también a los miembros del grupo familiar que se encuentren en tratamientos en curso, en atención ambulatoria o en internación de urgencias domiciliaria o en atención inicial de urgencias. En el caso de los trabajadores independientes, cuando el trabajador independiente se encuentre en mora, la EPS debe garantizar la prestación de los servicios de salud del trabajador y a los integrantes de su núcleo familiar hasta por 4 periodos consecutivos de mora, cuando se encuentre con tratamientos en curso, nuevamente en atención ambulatoria, en internación, en urgencias, y vencido este término se deberá garantizar la continuidad de la atención a través de prestadores de la red pública. Y este aspecto, como lo señalábamos anteriormente, también hace énfasis entonces en la garantía de la continuidad de la atención en salud y el cumplimiento pues, de lo establecido en la ley estatutaria del derecho a la salud. Entonces es garantista en ese sentido de que no ocurra lo que con ocasiones se presentaba, y es que se le negaba la atención de los servicios a las personas por cuanto no se encontraban al día de los pagos. En este caso se precisan los aspectos en los cuales se pueden prestar estos servicios de salud tanto para los dependientes como los independientes, a pesar de encontrarse en mora, y pues el decreto señala claramente las situaciones que deben ser consideradas. En cuanto a los trámites, el decreto también presenta una simplificación de los trámites que se deben realizar para la afiliación y el reporte de las novedades. En primer lugar, ninguna EPS puede exigir documentos o trámites adicionales a los legalmente establecidos. Con alguna frecuencia se han denunciado situaciones en que las EPS establecen una serie de requisitos y de condiciones y de horarios y de ventanillas especiales para poder hacer un trámite de estos, ya sea para la afiliación o para el reporte de las novedades. El decreto señala con claridad que ese tipo de prácticas no se pueden continuar realizando. Igualmente, las EPS no pueden exigir la declaración del estado de salud como un requisito para la afiliación. A pesar de que este documento de la declaración del estado de salud es una información que resulta importante para el sistema, esta tiene que ver más con la gestión del riesgo, que es una información propia que la EPS requiere para gestionar el riesgo de salud de sus afiliados, pero no puede exigirse como un requisito para la afiliación. Y el aspecto que inicialmente mencioné, que tiene que ver con el sistema de afiliación transaccional, que creo que es una de las más importantes novedades del sistema, y particularmente creo que el sistema como tal estaba en mora de trabajar este aspecto, y es eliminar una serie de trámites innecesarios y engorrosos que generaban dificultades, incluso hasta en la libre escogencia de las EPS y el proceso mismo de traslado y demás. Les señalaba
que con el sistema de afiliación transaccional los afiliados al sistema a través del ingreso a la plataforma ingresan con un código, con una clave, y a través de este mecanismo o de esta plataforma pueden realizar las novedades propias dentro del sistema, ya sea un traslado, un retiro, modificación de su grupo familiar, al nacimiento de un hijo puede incorporarlo, en fin, todos los trámites que se realicen o que se presenten en el sistema lo puede realizar a través de esa plataforma. Ya no existiría el requerimiento de documentos en físico, llenar formularios, de llevar a un sitio a otro, sino que todo sería a través de este sistema. Por supuesto, estamos en el desarrollo del mismo, el SAT no se encuentra en este momento implementado en su totalidad, se están trabajando ya algunos módulos, se están haciendo las pruebas correspondientes y pues desde luego que también la implementación se va a hacer de manera no total, sino diría yo paulatina, ya que pues algunas entidades o algunas regiones por la dispersión geográfica, otras características, pues va a ser un poco más difícil su implementación. Sin embargo, pues se está trabajando en mecanismos alternos que permitan que todas las personas puedan acceder al mismo. Y más adelante, pues la doctora Mariela nos contará un poco más en detalle sobre estos aspectos, pero particularmente, por ejemplo, la importancia de que las personas reporten en su afiliación un número de celular, un correo electrónico, donde pueda llegarse la información, y en el caso, les decía yo, de regiones dispersas o territorios donde de pronto haya dificultad, a través del Ministerio también de las TIC, se están haciendo algunas gestiones a efectos de disponer de unos kioscos digitales para que este tipo de procesos se puedan realizar. Bueno, ya esto lo hemos mencionado, que se puede realizar todos estos procesos a través de esa plataforma sin requerirse el desplazamiento de los afiliados. Bueno, esto digamos que en líneas generales es el decreto de afiliación. Pues tiene una serie de particularidades que quizá de pronto con las preguntas que ustedes nos formulen ahora las podremos desarrollar. Les señalaba que el Ministerio se encuentra en un proceso de divulgación de este decreto y la resolución del formulario único, y se está realizando, les decía yo, videoconferencias desde el Ministerio, y también se están haciendo unas actividades en terreno donde están yendo funcionarios del Ministerio divulgando pues estas normas. La invitación que les hemos hecho, la hacemos aquí al doctor Julio Rincón y a COSESAM, este espacio que nos han brindado para podernos dirigir a ustedes y comunicarnos por a través de este sistema de videoconferencia. Queremos conocer las inquietudes, queremos que ustedes se apropien de este decreto. Consideramos necesario que todos los actores del sistema tengan una participación activa dentro del mismo, y particularmente las entidades territoriales del orden local. Ustedes que la afiliación y el proceso y el sistema como tal se concreta en lo territorial, entonces en el territorio es donde efectivamente podemos encontrar pues, las dificultades en su implementación, pero a su vez también es la posibilidad para que logremos ese gran propósito desde el gobierno nacional y desde los gobiernos locales de tener a toda la población afiliada. Y recuerden ustedes que ya estamos hablando de una cobertura en el país de afiliación de más del 97%, tenemos unos nichos realmente muy pequeños aún por afiliar. Sin embargo, como ustedes creo que lo viven el día a día, todavía tenemos población pobre no afiliada, todavía hay personas que se rehúsan a afiliarse, pero el propósito y la invitación que estamos haciendo desde el Ministerio de Salud y Protección Social es a que desde lo territorial pues logremos orientar a las personas, les informemos de las bondades y las ventajas de estar afiliados en el sistema, y pues ustedes además desde lo territorial saben que los recursos de oferta acá haciendo menores, y el propósito es entonces que todas aquellas personas que aún siguen demandando atención en salud y servicios de salud con cargo a recursos de oferta, pues ya no sigan existiendo, y que esas personas pues se afilien dependiendo de su condición socioeconómica al régimen contributivo o al régimen subsidiado, y podamos desde lo territorial también hacer una vigilancia permanente de que efectivamente en el sistema, en el régimen subsidiado, se encuentren afiliados a aquellas personas que efectivamente tienen derecho para estar en él, y no que se sigan presentando los
buen número de personas que aún existen coladas dentro del sistema y que queremos evitar que esto siga ocurriendo, pues porque resulta claro que esto no solamente afecta a los recursos del sistema general, sino en lo territorial particularmente tiene un impacto grande. No sé, doctor María, ¿usted quiere mencionar algo sobre el sistema de afiliación transnacional? Después de las preguntas. Bueno, entonces, igualmente nos acompaña también en este momento aquí otra funcionaria del ministerio, que es la doctora Isabel Belalcázar. Nuestro propósito es poderles resolver las inquietudes que ustedes tengan. Si usted, doctor Julio, nos indicará la mecánica para hacerlo y con mucho gusto estaremos prestos a responder las inquietudes. Muy bien, doctor Torres, excelente presentación, creo que ha dado mucha claridad. Sin embargo, tenemos en el chat unas como 30, 40 preguntitas nada más. Esto va a ser cortico. Bueno, la primera la hace Viviana Botero. Dice, si solo se puede desafiliar por fallecimiento, ¿qué pasa con las personas que pierden capacidad de pago para pertenecer al régimen contributivo y no son afiliadas mediante movilidad al régimen subsidiado? Bueno, hablamos que una que mencionamos que efectivamente es por fallecimiento del afiliado que se puede dar, y el otro ya es por la suspensión de la afiliación. Si ustedes se dan cuenta, el decreto como tal habla de la inscripción en AEPS, y la persona se afilia por una única vez, se inscribe en una AEPS, y luego ya se vienen presentando novedades dentro del mismo. Entiendo su pregunta en el sentido de que hay una cantidad de población que, encontrándose en el régimen contributivo, pierden su condición de ser empleado o no tiene las características para continuar aportando dentro del sistema. Esas personas, digamos, que salen del régimen contributivo y la opción sería que pasaran al régimen subsidiado. Sin embargo, en el régimen subsidiado, como ustedes saben, pues hay una limitación también, que es cumplir con unos niveles encontrarse dentro de los puntajes básicos del CISBEN que le permitan estar en los niveles 1 y 2. Sobre ese aspecto, desde el gobierno nacional, digo yo, no solamente el Ministerio de Salud, sino con el Ministerio de Hacienda, con el DNP, estamos evaluando alternativas que permitan pues que esas personas que de alguna manera hemos denominado como una población, y se han esbozado algunos tipos de situaciones y de posibilidades. Ustedes recuerdan que el mismo Plan Nacional de Desarrollo prevé las cotizaciones para personas que devenguen menos de un salario mínimo, pero este tema está siendo estudiado y analizado y pues para efectos de reglamentarlo, ya que pues ustedes entenderán la dificultad que significa que pues una cantidad de población pueda llegar a acceder vía este mecanismo, porque se requieren pues unos recursos que garanticen la sostenibilidad dentro del sistema. Entonces estamos trabajando en eso, y por el momento lo que uno podría decir es que de lo territorial es que se verifique efectivamente que esa persona cumple o no las condiciones para hacerlo. Hay momentos y nos han planteado interrogantes aquí en el ministerio respecto de que la encuesta CISBEN no refleja la efectiva situación de ellos. Pueden solicitar la reencuesta dentro del CISBEN para ver si le modifica los puntajes y les permitan ingresar para cumplir con este requisito básico. La doctora Mariela quiere complementar algo. Bueno, también está considerada esta situación para las personas o los trabajadores que, siendo dependientes o independientes, pierden temporalmente su capacidad de aportar al sistema. Entonces, si es que se quedó sin trabajo con ese empleador, pero la persona está en capacidad de conseguir otro empleador y está buscando su trabajo y dice, es probable que en un mes, en 2 meses, en 6 meses yo pueda volver a conseguir trabajo, pero en este tiempo no puedo pagar mis aportes al sistema. Tiene que reportar la novedad de terminación de la inscripción en esa EPS para que el sistema no le genere mora, porque si la persona no avisa que es que no va a poder seguir pagando hasta que consiga nuevamente posibilidad de pagar, pues entonces existe la novedad de terminación de la inscripción en esa EPS y la debe reportar
para que no le genere la mora. Cuando esa persona consigue nuevamente trabajo o ingresos como independiente y quiere volver a su misma EPS, simplemente hace otra novedad de reinscripción en la misma EPS y vuelve a su EPS y no le causó ningún problema desde el punto de vista de la mora. La doctora Mariela y el doctor Torres introdujeron un tema que es bastante complejo. El reporte de las novedades. Desafortunadamente en el decreto parece que le queda esto muy sobre el hombro de los afiliados cuando esté la central única de afiliaciones. Sin embargo, va a ser complejo porque no todo el mundo en el país tiene o acceso a internet, y ahí es donde los municipios tienen que jugar un papel muy importante, desarrollar herramientas. Aquí hablaban de cafés o hablaban de puntos digitales, etcétera. Sin embargo, les voy a plantear varias cosas a ustedes en ese sentido. Primero, cuando un afiliado de régimen subsidiado, que en el último CISBEN quedó en nivel 3 y que en el 2010 quedamos con que continuaba siendo beneficiario de régimen subsidiado, consigue trabajo y pasa a régimen contributivo, ese afiliado no tiene regreso. ¿Qué hacer en esos casos? Es un caso que está presentando en muchos municipios del país, y que cuando permitimos en el 2010 que continuaran en régimen subsidiado, como es correcto, ahora encontramos que esa decisión, cuando pasa a régimen contributivo, no se puede cumplir, ya que exige para volver a régimen subsidiado estar en CISBEN 2 en el último. ¿Qué consideración se ha tenido para esos casos? Sí, doctor Rico, esta mañana en la videoconferencia que tuvimos con algunas entidades territoriales nos formularon la misma inquietud. Y pues la respuesta pues tiene que ir orientada también en el sentido de que nosotros como agentes del sistema debemos garantizar que en el régimen subsidiado, como hemos señalado, se encuentren aquellas personas quienes tienen derecho para estar incluidos allí. Muchas veces, dado que el CISBEN no se aplica a barridos permanentes o continuos, sino que muchas veces se maneja el CISBEN que corresponde a unos años anteriores, se presenta esa situación que usted ha mencionado. En este caso, desafortunadamente, pues si la persona no tiene la condición para regresar nuevamente en cumplimiento de los niveles o los puntajes del CISBEN que se han previsto, pues esa persona no podría estar dentro del régimen subsidiado. Y allí la situación, yo planteaba esta mañana el ejemplo, si usted tiene conocimiento de que una persona de 5 casas y está en el régimen subsidiado, pues por supuesto esa persona subsidiada. Pero de hecho, si digamos, lo mencionaba, las normas previeron garantizar, digamos, como esa permanencia de la persona dentro del sistema, tiene también algún tipo de limitante, y es que no podemos permitir que dentro del sistema sigan apareciendo personas o beneficiarias del régimen subsidiado cuando no cumplen con los requisitos mínimos para pertenecer a él. Y quiero complementar un poquito lo que estoy planteando con pues una información que se tiene desde el Departamento Nacional de Planeación, y es la aplicación del nuevo CISBEN, de la nueva metodología de CISBEN, donde y este nuevo CISBEN de condiciones de pronto que se ha venido aplicando en ocasiones un poco más la posibilidad de generación de ingresos de las familias, lo cual va a presentar pues unas modificaciones importantes, y esto pues como les señalaba, se va a realizar un barrido en todo el país. Entonces eso va a permitir también que se depure un poco más esa información que tenemos, y como les digo, se evite que los que no tengan derecho puedan aparecer afiliados en el sistema del régimen subsidiado. Realmente el caso planteado por algunos secretarios, no de las personas que tienen capacidad de estar
en el régimen contributivo. Son personas con una pobreza en el borderline, que no diferencia nada de un pobre vergonzante. Idealmente, por alguna encuesta, por metodología, no le dio el puntaje, ya que en algunas ciudades como Medellín, debido a tener una cantidad de beneficios como ciudad, su puntaje es bastante alto. El caso, obviamente, del que tiene capacidad de estar en régimen contributivo, estamos totalmente de acuerdo que hay que promocionar su afiliación. En eso el ministerio le ha faltado apoyar más a los municipios para hacer campañas de promoción de régimen contributivo, de las cuales hemos estado bastante ausentes todos. El país realmente no conoce los beneficios de la seguridad social en salud y en seguridad social en general. Por eso la gente ve eso como un gasto y no como beneficio. La gente no sabe lo de las pensiones, no sabe la pensión de sobreviviente, cuando el trabajador muere, cómo su familia queda protegida, eso no lo sabe la gente. Es una tarea que está pendiente todavía en la agenda gubernamental y ahí nos contamos también los municipios. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, si la madre está afiliada al régimen contributivo como beneficiaria y tiene un hijo, ¿a dónde debe ser afiliada? Y la otra es, si el grupo familiar del régimen contributivo, régimen subsidiado, hoy es igual, pero el grupo familiar de régimen de excepción, ¿cuál es? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué se hace con miembros de la familia que en los dos grupos familiares es diferente, ya que no pueden afiliarse a régimen de excepción? Bueno, comencemos con la segunda pregunta. Respecto a los regímenes de excepción, cada una de estas entidades que forman parte de estos regímenes tienen, digamos que una normatividad propia. Y entonces, de pronto, lo que para el sistema nuestro es el grupo básico familiar con unos beneficiarios, no coincide necesariamente con el grupo familiar, por ejemplo, de las fuerzas militares. Allí hemos tenido algunas dificultades y la norma lo que ha previsto claramente es que una persona no puede estar afiliada simultáneamente a un régimen de excepción y al régimen de seguridad social en salud, sino que pues son excluyentes y prima el régimen de excepción respecto de los otros sistemas, pero sin embargo cuando se presentan este tipo de casos hay que considerar las particularidades de cada uno de estos entidades que conforman estos regímenes de excepción, ya que tienen algunas disposiciones propias respecto de la conformación de los grupos familiares. Pero en el caso particular, cuando la persona, por ejemplo, es un beneficiario de uno de estos regímenes, no en calidad de cotizante, sino como beneficiario, y consigue un empleo, este tendrá que hacer un aporte al sistema por concepto pues, de esta afiliación que realizó, y los servicios de salud siguen siendo prestados a través del régimen de excepción, y lo que se hace con este aporte que se realiza es que se posibilita los recursos para la aplicación de las licencias y las incapacidades. Sin embargo, como les digo, el asunto básicamente entonces se resuelve es viendo las condiciones de cada uno de las entidades que conforman estos regímenes. Respecto de la primera pregunta que hacía usted, doctor Rincón, y es de la condición del beneficiario, ¿la que me decía? Sí, el hijo de una beneficiaria. El hijo de una beneficiaria. Entonces, una de las novedades que tiene este decreto es que se afilia también a los nietos, ¿no? Entonces, si la señora es beneficiaria y tiene un hijo, ese hijo queda afiliado en la EPS donde se encuentra el cotizante y queda también en condición de beneficiario dentro de ese grupo familiar. Realmente hay que felicitar al Ministerio de Salud por los avances que en estos últimos años ha tenido en el grupo familiar. Estos tiempos tuvimos la afiliación de parejas del mismo sexo, que es un avance importante en la parte de libertades civiles. También la mayores de 18 años. Recuerde que antes el afiliado mayor de 18 años hasta 25 años, si estaba estudiando, tenía derecho, pero el que no está estudiando, o sea, doblemente pobre, no tenía derecho. Entonces se logró que todo mayor de 25 años, hasta 25, mientras no se cumplan los requisitos para ser afiliado a régimen contributivo, seguirá siendo beneficiario.
Otro avance importante fue la afiliación de los nietos, ya que antes teníamos la dificultad que ahora preguntaban y hoy simplemente entra a ser parte del grupo familiar, de donde es la madre como beneficiaria. El otro es los niños en custodia o en protección, ya que fuimos flexibilizando esto. Desafortunadamente, esto no ha sido paralelo con otros regímenes de seguridad social, excepción, magisterio, fuerzas militares. Tenemos una población que queda en el limbo porque sus padres, en cierta forma, están afiliados, son los cotizantes del régimen especial, y estas personas quedan sin protección, con dificultades para afiliarse al régimen contributivo, que sería lo ideal. Pero bueno, avances son avances, luego tendremos otros. Aquí hay otra pregunta entonces, y es la situación que tenemos con las personas que están en movilidad, que pierden movilidad en régimen contributivo, en la EPS, pierden su trabajo, deberían de ser retirados entonces para poder afiliarse a régimen subsidiado. Entonces las EPS los dejan como suspendidos. Esta es una dificultad grande, ya que cuando están suspendidos no hay nada que hacer, están atrapados sin derechos. La suspensión en el régimen contributivo y en EPS de un afiliado les quita su derecho a afiliarse, le viola sus libertades, o más bien sus derechos fundamentales. ¿Qué hacemos cuando encontramos casos en los cuales ya hay preguntas aquí al respecto y tenemos reportes de todo el país con la situación? Bueno, aquí yo creo que hay que señalar algunos aspectos que quizá en la presentación los pasé muy rápido y no los señalé. Se efectúa el traslado dentro de una o de EPS, es que se haya cumplido con un tiempo mínimo de afiliación de 360 días continuos, que se cumpla además con que la persona no se encuentre hospitalizada. Hay una serie de elementos que permiten que ese traslado se pueda hacer efectivo o no. Igual ocurre con el tema de la movilidad, y es que muchas veces también se presenta la situación en que la persona solicita el traslado de una EPS y no aplica movilidad, o hace la solicitud más bien de que se aplique el traslado y no la movilidad, y no tiene en consideración el tiempo mínimo de permanencia. En esos casos, cuando una persona no ha cumplido el tiempo mínimo de permanencia y cambia su condición, como usted lo señalaba, de estar en condición de cotizante a una situación en la cual está en régimen subsidiado, esta persona tiene que necesariamente pues continuar en la EPS hasta cumplir con el tiempo mínimo de los 360 días, y posteriormente a ellos sí podría efectuar la solicitud de traslado. Respecto de la situación que usted plantea de que los mantengan como suspendidos, pues es una práctica que no está prevista dentro del sistema, que es una práctica irregular, y como le señalábamos, nosotros desde el Ministerio, en la Subdirección de Aseguramiento, quisiéramos solicitarles a ustedes nos den a conocer los casos puntuales documentados para hacérselos llegar a la Superintendencia Nacional de Salud para que se revisen las situaciones y ellas dentro de sus competencias actúen. Pero aquí lo importante es que se debe privilegiar la condición misma del afiliado y sus derechos que tiene a escoger libremente la EPS. Digamos que una es la situación de grado de desarrollo para la implementación total y completa de las innovaciones que el decreto trajo. Y otra es lo que se ha señalado como prácticas indebidas de las EPS. En el primer caso, digamos, el Ministerio en este momento ha hecho el esfuerzo con el operador actual, el administrador fiduciario del FOSIGA, para tratar de garantizar a las personas que teniendo y cumpliendo los requisitos para su traslado, fundamentalmente el tiempo de permanencia, cuando las EPS les niegan el traslado, pese a haber cumplido esa condición, que antes no había posibilidad de contradecir, digamos, a la EPS y decirle la persona sí tiene el derecho y usted tiene que aprobarle el traslado. En este momento ya se ha podido desarrollar con el administrador fiduciario un contador automático del tiempo de afiliación en cada EPS de los afiliados.
y en este momento cuando la EPS niegue por no cumplir el pedido, entonces el administrador le va a glosar la novedad y se la va a aprobar a favor del afiliado para evitar que obviamente las EPS actúen de manera incorrecta. Pero definitivamente todos estos problemas que hoy se presentan en esa relación afiliado EPS, EPS operador y con los incentivos, digamos, que a veces tienen las EPS para actuar de manera no correcta, van a ser resueltos con el sistema de afiliación transaccional. Por eso es tan importante que desde ahora las entidades territoriales empiecen a sensibilizar a la población, porque si bien es cierto que este es un cambio sobre el cual la mayoría de la población va a poner resistencia, porque va a encontrar miles de excusas para no utilizar el sistema de afiliación transaccional, diciendo que no tienen el internet, que no tienen el conocimiento, que es muy engorroso, que es muy difícil. En realidad va a ser un gran beneficio porque ya no va a depender la que haga el afiliado de su propia EPS, que puede tener pues sus propios intereses para aprobar o no aprobar la operación, sino que lo va a hacer neutro, y que lo único que va a ver es que si la persona cumple con los requisitos y las condiciones, automáticamente le va a aprobar su operación, la solicitud que haya hecho de movilidad o de traslado, y automáticamente le va a comunicar a partir de cuándo se hace efectiva, y le va a quedar al afiliado una constancia donde el sistema le ha garantizado que es a partir de esa fecha que puede hacer exigencia de su nuevo derecho con absoluta seguridad para el afiliado. Entonces, en este momento pues estamos tratando de hacer todo lo posible para que estas reglas del sistema de afiliación se puedan implementar de manera eficiente y óptima para los afiliados, pero definitivamente va a ser el sistema de afiliación transaccional quien va a dar respuesta de la mejor manera. Doctora Mariela, muchas gracias. Hay una pregunta acá muy interesante. Como ente territorial, ¿cuáles son los aspectos principales de forma que debo tener en cuenta para que el proceso de traslados esté dentro del marco de la ley? Ya que en mi municipio se trasladaron 2.400 campesinos a la EPS indígena AIC. ¿Estaríamos frente a un traslado masivo o colectivo? ¿Y qué debo tener en cuenta como municipio para tal fin? No se está acercando cada usuario a la entidad territorial para el traslado, sino que ha sido consolidado los formularios por la EPS AIC y estos funcionarios lo radicaron. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué entidad territorial es, doctor Rincón? Si logro verla acá. Aquí está. Y en la Margarina Cepeda. No tengo aquí la entidad. Bueno, de todas formas, este aspecto nos inquieta, ¿no? Inquieta, digamos, el procedimiento que se está adelantando. Ustedes conocen muy bien que hay unas reglas propias para la población indígena y que aplican única y exclusivamente para ellos, en los cuales sí efectivamente se puede producir una afiliación masiva de la comunidad indígena a una determinada EPS, previo al cumplimiento también de una serie de procedimientos propios para este tipo de población, como es que sea el gobernador del cabildo quien haga la solicitud de traslado de toda su población previa a una asamblea que se realice con la comunidad donde se ha seleccionado una EPS determinada, pero eso aplica únicamente para población indígena. Por tanto, entendiendo que las situaciones de una población campesina, este procedimiento no es un procedimiento que esté establecido en las normas, y preguntaba que de qué entidad territorial se trata porque nos gustaría contactarlos para que nos den a conocer el caso y darle poner en conocimiento a la Superintendencia Nacional de Salud de que pues nos hablan de una EPS en particular, pero la entidad territorial. Entonces nos gustaría que si ustedes nos pueden ampliar y precisar la información, nos la hagan llegar al ministerio. A efectos de que podamos tener una interlocución con ustedes, el número del conmutador del ministerio es 330-5000, la extensión
1570 de la Subdirección de Aseguramiento en Salud, y allí pues nos derivarán las comunicaciones que lleguen a efectos de poder responder. Doctora Mariela, ¿tiene un comentario? Les una pregunta acá. Dice, tenemos una inquietud, estamos realizando la verificación de la afiliación de oficio, pero queremos que nos explique cómo es el deber ser de la afiliación de oficio por la Secretaría Municipal. Bueno, en relación con la primera pregunta, la pregunta en realidad es, ¿qué debe hacer el ente territorial para vigilar que esos traslados masivos sean, que correspondan realmente al ejercicio de la libre elección por los afiliados? Digamos que el ente territorial sí se convierte allí en una institución absolutamente importante para vigilar esto, porque se ha tenido información de que se hacen traslados masivos porque quienes llevan a la nueva institución un grupo de personas que se quieran trasladar reciben por estas afiliaciones algún beneficio, así como todos los agentes de seguros que por afiliar a una nueva persona pues reciben porque está estipulado así. Entonces el ente territorial tiene que tener cuidado porque en principio no habría ninguna razones para que haya un traslado masivo, excepto si la EPS donde está entrar en liquidación o desapareciera o cualquiera de estas situaciones de fuerza mayor que obligaría a hacer un traslado masivo. De lo contrario, las personas tienen que hacer su solicitud de traslado individual en el caso de que en un municipio de pronto 2000 campesinos decidieron y aparecen allá, el decreto que las personas deben hacer, pero el ente territorial tiene que estar atento de que no sea que les hagan diligenciar, mucho que les diligencien y las personas simplemente pongan allí su firma sin saber realmente qué es lo que está pasando y después aparecen desafiliadas de una EPS sin derecho a ninguna atención y quedar descubiertos. ¿Se desconectó? Respecto de la segunda pregunta, la situación de la afiliación de oficio, el Ministerio de Salud... ¿Se cayó? Bueno, respecto de la afiliación de oficio y la consulta que nos hacían, queremos informarles que el Ministerio en este momento está trabajando en el desarrollo de un documento que va a mostrar de manera muy sencilla el procedimiento que debe seguirse a efectos de que tengamos unificado el procedimiento en todo el país. Entonces, yo creo que próximamente les estaremos comunicando a ustedes este documento y pues de esta manera se resuelve la inquietud planteada por la persona en la entidad territorial. Voy a darle... Y todo lo que resulta claro en esto, y en eso la doctora Mariela me hace caer en cuenta de que aquí el tema de las afiliaciones de oficio no es coger el bulto de personas, el grupo de personas y afiliarlas, no. Aquí lo que nosotros tenemos que garantizar es que las personas que se afilian sean personas que realmente existan y no lo que en algún momento una entidad territorial nos planteaba de que si podía coger su población PPNA, lo que tiene una base de datos, un número de personas y se los entregaban a una EPS y que listo se afiliaran. Lo primero que hay que verificar es que las personas existan, porque de lo contrario lo que estaríamos haciendo es trasladándole a una UPC, a una EPS, por una cantidad de personas que muchas veces, y ahí desafortunadamente tenemos que reconocerlo, las bases de datos no tienen muchas veces información de calidad y puede que esas personas ni siquiera existan dentro del sistema y pues obviamente no podríamos estar generando unos recursos para una EPS cuando nunca la persona va siquiera a demandar servicios en la misma. Bueno, voy a la palabra a alguno de ustedes. Para acá, Alejandro Castro. Por favor, Alejandro, cuando hablen todos se identifican y nos dicen en qué municipios son. Alejandro tiene la palabra.
Nos parece que Alejandro no tiene micrófono. Te vamos a darle la palabra a Claudia Milena Monsalve. Buenas tardes. Alejandro, Buenas adelante. tardes. Sí, mi pregunta va en el tema de movilidad. Dado que se ha encontrado en municipios donde los usuarios están afiliados a una EPS subsidiada, consiguen empleo en otro municipio diferente y se afilian a una EPS contributiva en otro municipio. Una vez pierden el empleo, entonces se regresan al municipio de residencia y la EPS contributiva se niega a cargarlos en movilidad debido a que se aluden pues no tener presencia en el municipio de residencia del usuario. ¿Eso es posible? Sí, de hecho el decreto prevé unas situaciones, digamos, en las cuales la movilidad tiene unas restricciones y una de esas restricciones es la que usted plantea, pues de hecho lo que se busca y como lo señalan los decretos que inicialmente establecieron el proceso de movilidad es garantizar la continuidad de la afiliación, pero en el caso en el cual usted señala, pues obviamente si la persona cambia, digamos, dentro de la EPS y vuelve y no encuentra pues la posibilidad de que se le atienda sus requerimientos de salud por no tener una red dentro del municipio en el cual se encuentra, pues no tendría sentido que se aplicara este proceso. Entonces, como le digo, el decreto prevé unas restricciones a la movilidad y en los cuales no, digamos en este caso no aplicaría pues a efectos de garantizar, de ser garantista en la atención de la persona. Aprovecho entonces para mencionar lo siguiente. Con respecto a la afiliación por oficio, ¿cómo es el proceso para realizarlo? Tengo entendido que la afiliación por oficio realmente no existe. O expliquémosla, por favor. Bueno, en relación con la afiliación de oficio, el decreto 2353 establece claramente cuándo se puede hacer una afiliación de oficio, cuándo aplica la afiliación de oficio. La resolución 974, que estableció el formulario único de afiliación y el instructivo para la afiliación correspondiente, da las instrucciones clarísimas de cuándo se puede hacer y quiénes la pueden hacer. La afiliación de oficio se da por dos situaciones. Una, porque la persona que teniendo derecho a estar afiliada, su cotizante o cabeza de familia se rehúsa a afiliarlo como beneficiario. En ese caso hay autoridades como los defensores de familia que han sido autorizadas para que afilien de oficio a esa persona que tiene el derecho. El otro caso es cuando las personas, en general los afiliados, teniendo el derecho a estar, por ejemplo, en el régimen subsidiado, se rehúsan a inscribirse en una EPS o el trabajador que inicia un trabajo con un empleador y se rehúsa o se demora o no escoge la EPS a la cual quiere afiliarse y el empleador tiene que empezar a pagar los aportes desde el momento en que recibe al trabajador. En esos casos, estas personas están autorizadas para hacer la afiliación de oficio. Sin embargo, siendo esta la regla general, es necesario establecer un procedimiento y unas reglas específicas sobre las distintas autoridades que pueden hacer la afiliación de oficio y es lo que el doctor Gilberto señalaba, que está en este momento el Ministerio trabajando para sacar un acto administrativo, bien sea una cartilla o sea una circular o sea una nueva resolución, pero va a ser definido procedimentalmente con mucha precisión y claridad para que no ocurran esas afiliaciones de oficio masivas que no fueron la intención ni el propósito del decreto. Le vamos a dar la palabra a Claudia Milena Monsalve para que haga su pregunta. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Claudia, adelante. ¿Sí me escuchan? Claudia.
Parece que Claudia quedó sin sonido. Damos la palabra a Edna de Rosario Padilla. Recuerden identificar el municipio, por favor. Edna Rosario. Heidi Cuellar Muñoz. Heidi. Mientras que ellos logran cuadrar su sonido, vamos a continuar con una pregunta aquí del chat. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se hace para afiliar un recién nacido cuando su mamá cumple detección domiciliaria del IPEC? Bueno, ese tema del IMPEC es un tema complejo en la medida en que pues, se ha venido cambiando la normatividad que rige para la atención de esa población. Y particularmente ustedes recordarán que anteriormente todas las personas que se encontraban dentro de un establecimiento de reclusión se encontraban afiliados a la EPS Caprecon. Sin embargo, con la salida de la misma del sistema y con la expedición de una serie de normas posteriores, se dio una modificación normativa que permitió la creación de una unidad especial que tenía a cargo la administración de un fondo con unos recursos particulares para la atención en salud, definiéndose un modelo particular para ello. Aquí en este caso, de hecho, digamos que las normas penitenciarias permiten que los menores de edad se encuentren con sus... Y en este caso, habría que mirar si la persona, si la señora se encuentra afiliada al régimen contributivo o al régimen subsidiado. Si se encuentra afiliado al régimen subsidiado en condición de detención y está cubierta por el sistema de protección propio del IMPEC, este niño estaría afiliado dentro de ese esquema. Si la señora se encuentra en condición de afiliada al régimen contributivo, el niño también pasaría a formar parte como un beneficiario dentro del régimen. Sí, tres años, hasta los 3 años, que es el tiempo que puede permanecer el niño dentro del establecimiento en compañía de su progenitora. Correcto, para que la abogada no se nos aburra, vamos a la pregunta para Isabel Belalcázar. ¿Qué hacemos cuando el número de documento de una persona es suplantado? Yo creía que eso era escaso, bastante frecuente. Encontramos gente que se va a afiliar y encuentra que su cédula ya está afiliada y responde a otra persona en otra parte del país. ¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, sí, mientras, digamos, para complementar la respuesta, pero quisiera como antes entrar a mirar un tema bien importante y es respecto a la identificación de la población en el sistema. Yo les mencionaba inicialmente que el Ministerio de Salud hoy viene realizando unos cruces de bases de datos y entre ellos una de las tablas de referencia es la registraduría. Hemos encontrado, tengo que decirlo de manera lamentable, también que en algunas ocasiones la registraduría presenta algunos problemas también con la calidad de la información, pero inicialmente lo que nosotros tenemos como base es que el cruce lo realizamos contra la registraduría y en efecto es la registraduría quien le certifica al ministerio si esa persona existe o no con un determinado número de documento de identificación. Ahora, respecto a la suplantación, pues sí ya es un tema de carácter legal, penal, que pues tendrá las implicaciones correspondientes, pero inicialmente, y no sé si sea el caso que están planteando en la consulta que se realizan, hemos encontrado que algunas personas, por efecto de la identificación como tal, pueden presentar un registro distinto al que tiene la registraduría y ya es un tema que habrá que resolverse directamente con la Registraduría Nacional del Estado Civil, puesto que no solamente el problema va a ser para salud, sino por cualquier otra entidad donde la persona requiera hacer un trámite.
No sé, doctora Isabel, si algo más con respecto al tema. Digamos que lo único para adicionar es que las competencias del ministerio no van hasta el punto de adelantar cualquier trámite si hay una suplantación, porque eso le correspondería a cada persona en particular. Entonces, lo que sí sabemos es que se puede presentar el caso en que los documentos presenten inconsistencias, pero digamos que no sea de mala fe, sino precisamente a fallas que presente la registraduría y por eso se hace el cruce de información con ellos. ¿Okay? Creo que sería eso. Sí. Y déjeme, doctor Rico, luego aquí también un llamado que creo que es válido y nos sirve para todos en el sistema. Nosotros particularmente desde el Ministerio estamos haciendo un llamado de atención a las entidades territoriales para que entre todos trabajemos conjuntamente en la depuración de la información de nuestras bases de datos de afiliados. Y particularmente con sorpresa nos encontramos, como lo señalé anteriormente, que aún siguen existiendo en la BDOA personas con documentos de identificación que no corresponden. Entonces, pues un poco lo que queremos también desde acá es solicitarles a ustedes, ayúdenos para la plena identificación de las personas, que se actualicen los documentos de identificación, que se haga un llamado a la comunidad para que se actualice la información que se tiene, que se mejore la calidad del dato. Muchas veces encontramos aquí situaciones tan complejas como que al cruzar bases de datos, digamos de la BDOA, de la base de datos única de afiliados que tiene el sistema, contra otras fuentes de información, voy a citar por ejemplo la unidad de víctimas, encontramos que la información no coincide, pero es porque la forma como se captura la información en terreno, pues no es la mejor y entonces le ponen algún tipo de características a un nombre, le incluyen un asterisco, le cambian una letra por otra y eso nos genera una serie de dificultades que para efectos del manejo de las bases de datos pues resulta complejo y lo que hace es que nos muestra una realidad que no corresponde, ya que muchas veces, por ejemplo, nos aparece una población por afiliar que cuando la vamos a buscar en terreno pues ya se encuentra afiliada, pero el problema no es de la afiliación misma como tal de la persona, sino que la forma como se identificó y como se cargó en el sistema es diferente y nos genera pues una serie de contratiempos en este proceso. Entonces el llamado cordial que les hacemos es ayúdenos ustedes desde lo territorial a mejorar la información de las bases de datos, ayúdenos desde lo territorial a que la población que no se encuentre afiliada se afilie al sistema y que pues todos podamos estar dentro de esa gran base de datos, dentro de esa bodega de información que se tiene y que podamos pues entre todos garantizar, uno, que la población colombiana residente en el país se afilie y que goce pues de los beneficios que tiene el sistema. Y el otro aspecto que mencionábamos anteriormente, que nosotros desde lo territorial también podamos identificar y garantizar que quienes se encuentren afiliados, en el caso del régimen subsidiado, es efectivamente la población que tiene derecho y no que se le quite la posibilidad a una persona que realmente requiera de ese subsidio y que pues por diferentes situaciones no pueda llegar a mí. Aquí tengo varias preguntas que quiero leerlas todas para que ustedes las respondan en bloque. Dice así: cuando una persona cambia de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, la EPS, ¿qué se movió esto? La EPS no los afilia con contraseña y deben esperar el tiempo que la registraduría genere el documento que debe hacer el usuario si requiere el servicio. La otra: ¿qué hacemos con los muertos vivientes de la BDOA? ¿Cómo volvemos a reportar? Si ya se lo reportamos y vuelven y lo suben. Por el momento, personas que son más o menos similares. Bueno, en relación con lo que se llama en el proceso de relación EPS operador o administrador fiduciario del FOSIGA,
evolución del documento. Lo que ustedes señalan es cierto. Cuando yo voy a ir a cambiar hacer la evolución de mi documento de registro a tarjeta o de tarjeta a cédula, pues en realidad el afiliado lo debe hacer cuando tenga en la mano el documento nuevo, o sea, su cédula o su tarjeta de identidad, porque la EPS es cierto que no le va a aceptar con contraseña. En este momento el sistema, y con la nueva resolución que ya va a ser expedida, que modifica la anterior resolución, la 2232, sobre novedades, reporte de novedades al sistema, ya se incluyó la validación de que las personas, especialmente quienes van a cambiar de tarjeta a cédula, les permitan como documento válido un año después de que cumplen los 18 años. Precisamente porque la registraduría, pese a haber hecho un gran esfuerzo para ayudar a todo este proceso en el sistema de seguridad social, la registraduría ha hecho un gran esfuerzo, todavía no pueden subir a la base de datos todas las cédulas que son expedidas en el menor tiempo posible. Entonces, el sistema en este momento ya tiene marcadas a estas personas para que tengan siquiera un año de plazo para hacer el cambio de su documento de identidad. Y por lo tanto, las va a seguir aceptando por un año más con su documento de tarjeta hasta que se haga efectivo el cambio de la cédula desde la registraduría. En los otros casos de registro a tarjeta, pues digamos que la situación es menos compleja, aunque el sistema dice que los mayores de 7 años ya deben tener su tarjeta de identidad. Digamos que la exigencia hoy en el sistema no es tan estricta y pueden permanecer allí también mientras tienen el cambio efectivo de su documento. En relación con lo que ustedes llaman los muertos vivientes en BDUA, el ministerio con el operador del FOSIGA han venido haciendo un gran esfuerzo en depurar la base de datos y en solicitarles a las EPS, con base en la información que se ha generado de registraduría y del sistema de nacimientos y de funciones, les ha pedido a las EPS que reporten las novedades, porque aunque el sistema internamente ya sepa que esa persona ha fallecido por estos otros sistemas, se requiere que la EPS reporte la novedad. De todas maneras, estas personas ya han sido marcadas en la BDUA para que no sea reconocida la UPC. Y muchas de las EPS muy juiciosamente han hecho el reporte de las novedades de estas personas. Es posible que todavía queden algunas y habría que comunicarle o informarle al ministerio para que el ministerio le pueda hacer la trazabilidad al interior del administrador fiduciario. En el caso de las entidades territoriales, pues digamos que la entidad territorial sí puede reportar una novedad de fallecimiento, pero nuevamente es una fuente externa de referencia muy importante, pero mientras la EPS no reporte la novedad, no puede ser retirado de la BDUA. Entonces, lo que se está haciendo es, mediante estos sistemas de auditoría internos, identificar estos casos y ya se les ha solicitado a las EPS que reporten las novedades. Sin embargo, ustedes pueden con las EPS insistir para que ellas hagan el trámite de la novedad y puedan ser retirados de la BDUA. Dice así, en un caso de cambio de no, esto se mueve tanto. Le doy la palabra a Marisela Garzón. Marisela, buena tarde. Marisela, tiene que alejar el micrófono del parlante. Adelante, Marisela. Dame la palabra a Mario Alexander Osorio.
Damos la palabra a Martín Ochoa Mejía. Buenas tardes. Adelante, Martín. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, ¿cómo está? Mire, la pregunta es la siguiente. En relación al artículo 52 del decreto 2353, establece unos tiempos para la atención de los usuarios una vez se realizara la afiliación. Pero en el parágrafo de ese artículo habla de que se da la implementación una vez el sistema de afiliación transaccional está vigente. Tenemos hoy en la actualidad EPS del régimen subsidiado que está aplicando este artículo, pero es que el mismo parágrafo dice que una vez el sistema de afiliación transaccional entra en vigencia. Entonces queríamos como tener claridad al respecto de ese artículo. La pregunta la hago por los municipios de Risaralda, Manzanares, Marquetalia y Villa María, del departamento de Caldas. Muchas gracias. Sí, gracias. No sé si de pronto usted estuvo esta mañana en la videoconferencia que tuvimos con los departamentos de Caldas y Risaralda, donde estuvimos también abordando el tema y surgió igualmente esta inquietud. Y efectivamente el artículo 52 pues hace referencia a la efectividad del traslado entre EPS y señala que será efectivo a partir del primer día el mes siguiente a la solicitud, siempre y cuando sea realizado entre los 5 primeros días, o si se realiza posteriormente será en el subsiguiente. Y efectivamente también lo liga a que se tenga el sistema de afiliación transaccional. Digamos que si se toma literal, ese sería el mecanismo. No obstante, digamos que si usted lo ve también por el lado del parágrafo, pues también hay la posibilidad de que al tenerse un formulario físico, exista también la posibilidad de que se implemente en este momento tal cual. La razón por la cual no lo hemos podido hacer es que esto implica, porque usted recordará, en años más anteriores el decreto 806 y demás establecían que la afiliación o el traslado tenía efecto a partir del mes subsiguiente y por tanto el sistema o la plataforma como tal que maneja la base de datos única de afiliados requiere hacerle algunos ajustes para que pueda responder a esto. Esto ha generado que en ocasiones pues se den o haya lugar a la interpretación que algunos dan de que no se está haciendo efectivo, que el traslado no se está dando, pero digamos que en principio, si bien está ligado al sistema de afiliación transaccional, hoy día se podría hacer hasta tanto tengamos ya, digamos, los desarrollos a nivel de informáticos que permitan hacer. Entonces, esa es la misma respuesta que dimos esta mañana en relación con esa consulta. Ok, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Le damos la palabra a Norbelia Suárez. Norbelia, bienvenida. Bueno, te vamos a continuar algunas preguntas que tenemos en el chat. Consideramos que es importante acelerarlas. Doctores, ¿cuándo preguntan se inicia la aplicación de este decreto? Dicen que esto fue publicado en diciembre del año pasado, pero que no ha llegado a algunas partes del país o a algunas EPS. ¿Cómo logramos que realmente esto suceda y cuándo tendremos el portal de afiliación? Lo primero es decir que para llegar a este decreto se recorrió mucho tramo y finalmente el decreto se expide el 3 de diciembre del año 2015 y previo a esto el decreto surgió pues muchas discusiones, no solo con las EPS sino con las entidades territoriales, con diferentes actores del sistema para llegar a concretar el documento que hoy día tenemos. Igual este documento estuvo a disposición de la ciudadanía a través de la página web del ministerio para su consulta y para que se presentaran las observaciones correspondientes. Sin embargo, pues de pronto es válida la observación que se hace, que muchas veces, a pesar de que estas normas son de carácter nacional, muchas veces no llegan hasta la base misma del sistema, que son las entidades territoriales, y muchas veces el mismo afiliado, el mismo usuario no conoce
las normas que le están rigiendo. Hemos hecho algunas campañas y yo les invito a ustedes a que entren a la página del Ministerio de Salud y Protección Social, www.minsalud.gov.co. En la parte inferior ustedes encuentran un ABC sobre el régimen subsidiado, encuentran información, hay un video que de pronto el doctor Rincón más adelante lo puede compartir con ustedes, donde está dando o señalando los aspectos básicos del decreto de afiliación. Les decía, hay un ABC, hay una información respecto del proceso que se debe adelantar para hacer la inscripción en el registro, mejor en el sistema de afiliación transaccional. Hay una serie de información que está dispuesta allí que muchas veces pues desafortunadamente no accedemos a ella, pero pues la invitación es a que ustedes estén permanentemente consultando la información que publica el Ministerio, los actos administrativos que aquí se emiten, todos están a disposición del público para que sean de conocimiento y para que se presenten las observaciones, las cuales son tenidas en cuenta aquellas pues que tienen efectivamente relevancia y que mencionan algunos aspectos importantes que deben ser considerados. Y como les digo, el decreto pues es un decreto que, como ustedes han visto, es innovador, que tiene algunas dificultades para su implementación, somos conscientes de ello, pero pues digamos que el Ministerio, además de esta información que les digo que está publicada en la página, hemos también a través de las redes sociales hemos también difundido la información y estamos haciendo estas actividades como las que hoy nos reúne aquí con ustedes, de hacer una difusión y de compartir con ustedes algunos casos y mostrarles generalidades del mismo. Les decía yo que las videoconferencias se vienen realizando, estamos haciéndolas cada 8 días y se continuarán haciendo quizá más adelante. Hemos partido de unas videoconferencias de nivel nacional y hemos entrado ya a algunas de carácter regional como las que hemos venido realizando, que les señalaba. Hoy estuvimos reunidos con los departamentos de Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Chocó, y pues bueno, ese es el propósito, pero igual, digamos, el Ministerio lo que está encaminado es a lograr que efectivamente esta información llegue hasta las bases, y creo que este espacio que nos ha ofrecido aquí COSESAN y particularmente al doctor Rincón, que le agradecemos, nos permite llegar a ustedes. Y pues bueno, la invitación es, como les decía, a estar más en contacto con el Ministerio, pero adicionalmente desde lo local. Hay una cosa que es importante. Muchas veces cuando uno ve la situación en particular de lo local, pues se encuentra diferentes tipos de capacidad resolutiva y diferentes niveles para asumir y analizar ese tipo de temas, pero un llamado especial que yo les hago es: estén ustedes de la mano con el departamento. Nosotros trabajamos mucho con los departamentos para que ellos a su vez bajen la información hasta los municipios. Entonces también en los departamentos hay unas áreas de aseguramiento donde ustedes pueden estar permanentemente consultando con ellos, pero si de pronto la respuesta no es la que ustedes esperan, no tengan ningún inconveniente, comuníquese con el Ministerio, que nosotros estaremos prestos a atenderles pues este tipo de inquietudes que puedan surgir. Bueno, en relación con el sistema de afiliación transaccional, pues este tiene unos distintos módulos que ya han sido dispuestos en el portal de miseguridad.social.gov.co, al cual ustedes pueden acceder como afiliados, porque ya está dispuesto para ello. El sistema de afiliación transaccional en esta primera etapa está permitiendo que todas las personas hagan su registro como ciudadanos a ese portal. El portal en este primer acceso va a verificar que esa persona con ese documento de identidad esté realmente plenamente identificado como está en la entidad que le generó el documento de identidad, llámese Registraduría o Migración Colombia. Registraduría está consolidando toda la información de las notarías que expiden el registro civil y de las registradurías que expiden las tarjetas de identidad. Entonces allí ya está consolidada toda la información. Estas personas entran y una vez que ha sido validado que existe como ciudadano o como
extranjero identificado y reconocido, le va a validar que la persona que está detrás del computador, habiendo dado unos datos que pudieran ser ciertos, sí es la misma persona. Y para eso utiliza el sistema de preguntas evidentes. Con ese sistema de preguntas evidentes está confirmando que la persona que está del otro lado del computador es la misma titular de los datos que ha dado y con los cuales ha sido reconocida y validada contra la registraduría. Eso no le dice todavía que ya haya empezado a hacer alguna operación dentro del sistema, simplemente le dice usted ha quedado habilitado, porque además le va a dar un usuario y una clave, usted ha quedado habilitado para que en futuras ocasiones, cuando usted necesite hacer una operación en este sistema transaccional, lo pueda hacer. O sea que a futuro, cuando vaya a inscribir a un nuevo beneficiario o a modificar datos o a reportar una novedad de cambio de empleador, etcétera, lo puede hacer porque ya está habilitado. Pero igualmente esta primera fase del sistema transaccional le permite al afiliado del régimen contributivo consultar hoy cómo está su situación de pago de aportes en el sistema, porque tiene una conexión directa a los operadores de pila, donde le permite saber si usted, que está convencido de que pagó sus aportes, bien sea a través de su empleador o usted directamente como trabajador independiente, si efectivamente sus aportes se ven reflejados allí en el sistema pila y por lo tanto va a ser compensado correctamente por su EPS y no va a aparecer suspendido en el sistema. De igual manera, el sistema le está proporcionando hoy una consulta sobre las atenciones que ustedes y los afiliados hayan recibido en el sistema. No están con la oportunidad, digamos, del día porque no es un sistema en línea, pero sí le permite consultar si, por ejemplo, yo el año pasado fui operado y entonces se aparece allí mi información de la operación. También es posible que le aparezca una operación que no le han hecho, porque el sistema también puede tener errores en la información. Entonces, es muy importante que ustedes y los afiliados entren y validen, porque si no es correcta la información, deben avisar para que la información sea nuevamente validada y corregida. Y por último, este sistema le está permitiendo también a los afiliados del régimen contributivo validar la inscripción de sus actuales beneficiarios. El portal le hace unas preguntas y le dice en qué orden debe usted validar quiénes son sus actuales beneficiarios. Y el portal le va a decir si efectivamente todos los que usted ha dicho aparecen o no registrados, y en el caso de no estarlo le va a decir acérquese a su EPS porque ese beneficiario que usted cree tener como beneficiario no está y no aparece hoy en la BDUA. Entonces debe verificar qué pasa para que quede de una vez activado. Este es, digamos, como los primeros pasos para poder entrar a hacer uso del sistema de afiliación transaccional. Todo está previsto, está planificado, se está trabajando en función de que en el mes de febrero del año 2017, o sea, el próximo año, esté totalmente en producción y dispuesto para que los afiliados puedan empezar a hacer efectivamente sus afiliaciones y puedan reportar todas sus novedades a través de este sistema. Pero como el ministerio también es consciente de que probablemente en algunas zonas alejadas, alguna población es posible que se le vaya a dificultar desde el comienzo utilizar este sistema, probablemente habrá una estrategia de transición que será comunicada oportunamente para que cuando las personas no lo puedan hacer a través del sistema, pues lo puedan de todas maneras hacer mediante otro mecanismo que se les disponga mientras todo queda funcionando como se ha previsto. En este momento le recomendamos lo siguiente: como el tiempo se está acabando y la idea es de que estemos de 4 a 6 de la tarde los días miércoles, y este tema es bastante extenso, yo creo que hay herramientas del ministerio que hemos de conocer y posiblemente
en la próxima ocasión haremos todo un recorrido por la página web del Ministerio y la página web de miseguridadadsocial.gov.co para que conozcamos las herramientas y especialmente devolvamos instrumento de capacitación para los ciudadanos. Ustedes son la línea más cercana a cada afiliado. Y si logramos que los municipios se conviertan en divulgador y orientador para que nadie niegue los derechos de la gente, porque ya el país está gastando un recurso importante de nuestros impuestos para el pago de la seguridad social, pero desafortunadamente en ocasiones esta inversión no es suficiente porque nos la niegan. En el momento entonces vamos a terminar presentando el video de principales beneficios del decreto de afiliación al sistema de salud. Con el decreto 23 y el decreto de 2015, se avanza la protección del derecho fundamental a la salud. En cuanto a las afiliaciones, cualquier persona se afilia una sola y única vez al Sistema General de Seguridad Social y Salud y solo perderá esta condición al morir. Cualquier persona, a partir de su afiliación, puede acceder a todos los servicios del plan de beneficios sin tener que esperar los primeros 30 días, como sucedía en el pasado, cuando contaban únicamente con la atención de urgencias. Un cambio importante es que el núcleo familiar se afilia en armonía con la ley del plan de desarrollo. Ahora también quedan afiliados todos los hijos menores de 25 años que dependen económicamente de sus padres y también los hijos de estos. Además, podrán afiliarse los menores que dependan del cotizante cuando fallecen o desaparecen sus padres y los menores entregados en custodia legal. Con respecto a las madres gestantes, la licencia de maternidad se reconocerá y pagará proporcionalmente al número de días cotizados. Por otro lado, la continuidad de la atención en salud está garantizada. Todos los recién nacidos quedan afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así sus padres no estén afiliados. Los trabajadores tienen garantizada la continuidad de la atención en salud. Si una persona pierde su empleo o pierde las condiciones económicas para seguir cotizando, podrá acogerse a los siguientes mecanismos. La protección laboral que lo cubre hasta por 3 meses. Después puede recurrir a la protección al cesante que lo cubre hasta por 6 meses. Finalmente, puede aplicar a la movilidad, que es pasar del régimen contributivo al régimen subsidiado sin cambiar de EPS, o inscribirse como beneficiario o afiliado adicional. Todos estos recursos de protección, amparados por la ley, le darán acceso integral a los servicios de salud. Gracias a esta nueva reforma de la salud, durante el trámite pensional, las personas de bajos ingresos que mantengan su calidad de cotizantes no pagarán 2 veces sus aportes, como venía ocurriendo, y sus contribuciones les podrán ser reembolsadas cuando comiencen a recibir su pensión. Finalmente, el decreto de afiliación crea el sistema de afiliación transaccional que tiene como principales objetivos optimizar, simplificar todos los trámites y la información. Todo esto permitirá que cualquier entidad prestadora de atención en salud pueda acceder a una sola base de datos oficial para corroborar el estado de afiliación de cada colombiano. Trámites como la afiliación o el traslado de EPS, por ejemplo, en el futuro se realizarán a través de una ventanilla virtual habilitada por el Ministerio de Salud. Para mayor información e inquietudes, comuníquese con su EPS o visítenos a través de www.minsalud.gov.co. Ministerio de Salud y Protección Social. Todos por un nuevo país. Bueno, solamente resta ya dar las gracias al doctor Gilberto Torres, la doctora Mariela Barrera y a la doctora Isabel Belalcázar, todos los funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social de la Dirección de Aseguramiento. Muchas gracias. A todos ustedes les recuerdo que este video será luego colgado en la página de COSESAN para que ustedes puedan revisarlo. Las preguntas que quedaron pendientes de responder las clasificaremos e igualmente las responderemos. Por último, si alguno de ustedes no está en el WhatsApp de COSESAN y están interesados, por favor, escríbanos corporacioncosesan@gmail.com. Allí nos ponen su nombre, el municipio, el teléfono y el correo, y lo incluiremos en el WhatsApp de la corporación con el fin de que mantengan actualizados y mantengan contacto y diálogo con sus colegas. Que tengan buena tarde. A ustedes muchas gracias, Gilberto, Mariela e Isabel. Buena tarde. Gracias.
libros de tema. Cuatro libros. Ahora sí